Imagina descubrir que la humanidad no fue creada incompleta, sino modificada. Imagina que tu ADN no tiene 2 hebras, sino 12, y que 10 de ellas fueron desconectadas. Imagina que la historia que aprendiste sobre tu origen no es falsa, pero sí está incompleta. Porque si lo que estás a punto de escuchar es cierto, entonces la humanidad no está evolucionando, está recordando. Antes del tiempo lineal, antes de la materia sólida, existía un punto de conciencia pura, un átomo simiente, un núcleo central del cual emergía toda manifestación. Desde ese centro nació la llama eterna, una trinidad de fuerzas, positiva, negativa y neutra. El impulso eléctrico, el campo magnético y la unión entre ambos. De esa unión surgió la primera fisión. La realidad se dividió en 2 polaridades: el universo de partículas, donde hoy existimos, y su espejo antipartícula. Todo comenzó a girar, 33 1/3 en una dirección, 11 2/3 en la otra. Electricidad y magnetismo danzando en equilibrio. Y bajo ese movimiento se estructuró el diseño original de esta rama de la creación. Base 12, 12 esferas, 12 dimensiones, 12 líneas de tiempo, 12 cadenas de ADN. Nada era accidental. Todo era arquitectura consciente. La creación se organizó en 4 densidades armónicas. Cada una contenía 3 dimensiones. Desde la primera dimensión hasta la 12ª dimensión. Y más allá, la triple llama fundadora. En el centro de esta red estaba la Katara. 12 puntos de poder conectados por líneas geométricas precisas. Esa misma estructura existía en el ser humano. El ADN no era simplemente biología, era una plantilla de frecuencias cristalizadas. 12 filamentos, 2 físicos, 10 electromagnéticos. Cada uno conectado a un portal dimensional. La humanidad original era conocida como el linaje humano angélico. 12 tribus. Un diseño capaz de albergar cualquier conciencia estelar. El propósito no era dominar, era coevolucionar. Existía un acuerdo llamado el Pacto Esmeralda, un compromiso entre razas fundadoras para sembrar vida en esta matriz de tiempo y permitir su ascensión natural. Era un universo abierto, conectado, respirando en expansión y retorno constante a la fuente. Pero no todas las razas respetaban esa ley. Hace aproximadamente 73.000 años, durante la tercera siembra humana, fuerzas externas intervinieron la Tierra. Los Anunnaki. La plantilla de 12 centros fue reducida. Se modificaron los códigos. Se eliminaron 3 tonos base fundamentales. El famoso simbolismo del 666 no era religioso, era genético. Representaba la remoción de frecuencias específicas del ADN. Los sellos cristalinos fueron activados, pero no para expandir, para bloquear. Los 12 filamentos quedaron dormidos.
y el ser humano comenzó a funcionar como una plantilla incompleta. La historia fue reescrita. Los invasores pasaron a ser dioses. Los creadores originales fueron olvidados. Y la humanidad comenzó a vivir desconectada de su propio diseño. El cambio más profundo no fue físico, fue matemático. El diseño original se basaba en multiplicación. La nueva estructura se basó en consumo. La frecuencia Fibonacci reemplazó a la espiral original. En Fibonacci, cada número nace devorando a los dos anteriores. Es expansión, pero con muerte. Es crecimiento, pero finito. En la espiral original, cada número incluye a todos los anteriores. Nada se pierde, nada se consume. Todo permanece en conexión con el centro. Ese era el diseño cristal. Pero la modificación introdujo el código metatrónico, un sistema cerrado, sin retorno al centro. Un universo que, al desconectarse de la fuente, debía succionar energía para sobrevivir. Así nace el sistema de agujero negro. Así nace la Matrix fantasma. Y así nace el yo sombra en el ser humano. Cristales de control fueron anclados en puntos estratégicos del planeta, puertas estelares desconectadas, la puerta 12 sellada, el eje terrestre inclinado 23,5 grados. Se creó una red gravitatoria artificial, un arnés electromagnético que torcía el campo natural de la Tierra. La flor de la vida fue alterada. De 12 puntos orgánicos a 11. De una estructura trina a una dual incompleta. El objetivo era claro: conectar nuestra matriz a una galaxia paralela caída. Abrir un túnel toroidal de tiempo. Sincronizar sistemas solares y provocar una mezcla dimensional inorgánica. El año clave, 2012. No como un despertar automático, sino como una posible implosión energética. Una extinción masiva por desconexión definitiva de la fuente. Pero aquí está el giro. El código original no fue eliminado, fue sellado. Dentro de cada ser humano siguen existiendo los 12 filamentos, los 12 códigos de fuego. La matrix se silice completa. Cuando un sello cristalino se libera, la partícula y la antipartícula se fusionan. La frecuencia aumenta. El Merkabah corrige su giro. La espiral entrante vuelve a activarse. La conexión con el punto central, el Azur A, se restablece. La humanidad no está defectuosa, solo está dormida. Y el despertar no es un evento externo. Es una reconfiguración interna. No es escapar del mundo, es restaurar el diseño dentro de él. Tal vez la mayor distorsión no fue genética, fue perceptual. Nos enseñaron que somos materia accidental, que la vida compite, que crecer implica consumir. Pero si el diseño original se basa en multiplicar sin destruir, entonces la verdadera evolución no es tecnológica, es vibracional.
cada pensamiento coherente, cada acto alineado con la vida, cada elección que crea en lugar de devorar. Es una corrección del código. Tal vez la batalla nunca fue entre humanos y dioses, sino entre dos matemáticas. Una que consume para existir y otra que multiplica para eternizar. Si el universo original es expansión sin pérdida, entonces recordar quién eres es el acto más revolucionario posible. Porque el día que suficientes seres humanos dejen de funcionar desde el modelo de escasez, la red artificial se quedará sin energía. Y ese día, la humanidad no ascenderá huyendo de la Tierra, la transformará desde adentro. La pregunta no es si el código original existe. La pregunta es, ¿vas a seguir viviendo como si estuvieras desconectado? ¿O vas a empezar a recordarlo?